Muy bien. Bueno, hoy, como hemos estado avanzando en estas series, tanto de Oseas como de Isaías, hoy tengo uno donde vamos a ver unos puntos acerca de Segunda de Reyes y son acerca del rey Acaz, contemporáneo de estos dos hombres, y va a ser muy importante para poder continuar con los ministerios tanto de Oseas como de Isaías. Dice: después fue el rey a Acaz a encontrarse a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Siglo 8 antes de Cristo. Estas visitas que hacía Acaz era por la sujeción que él tenía ante este rey asirio. Era un acto de sumisión realmente que este hombre fuera a honrar a otro rey, y era porque él era realmente un vasallo o un prisionero de ese rey Tiglat-Pileser, ¿no? Que les he mencionado en otros videos, su nombre aparece en una estela, y que si ustedes lo googlean por ahí va a salir esa estela donde él habla de sus conquistas, de sus guerras. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, o sea, cuando lo va a visitar dice: wow, ¿qué altar tienen aquí? ¿Qué adoración? O sea, la liturgia, el culto, obviamente totalmente idolátrico, pero él quiere algo igual. Cuando se fue a encontrar ahí con él, vio el altar que estaba en Damasco y envió y le dijo al sacerdote Urías que lo hiciera. Le mandó el diseño, lo describió, o sea, le ha de haber hecho un dibujo, qué sé yo, conforme a cómo estaba hecho, porque quedó deslumbrado por quedar bien con este rey humano. Pero ellos realmente tenían el mejor altar, la mejor adoración, pero él quería quedar bien. Entonces manda y dice: yo quiero que me hagan uno igual a este. No le interesaba el que Dios ya les había dicho, como desde el tiempo de Moisés, como Salomón en el templo. A él no le importó. Él no solamente quería hacer un sincretismo religioso, o sea, una mezcla, sino que realmente él quería transformar, quitarlo de Dios y poner lo de él, por miedoso, porque él quería estar bien con estos reyes. Entonces, la iglesia en estos tiempos, algo que quiero aquí profundizar, es que es como este pensamiento de acá, que quieren imitar. Las iglesias se parecen a los antros, se parecen a las discotecas, se parecen a los paris del mundo, casi hay baile, humo, luces, los altares, todo el entorno es más parecido, como para que nuestros jóvenes no hagan una diferencia y en vez de irse allá a adorar al diablo, adoren a Dios en el templo. Pero realmente, aún en el mismo templo, con lo que hemos adoptado el mundo, puede ser también o significar una adoración al mismo diablo, ¿no? Entonces, él lo que hizo es esto: mandó la orden para que entonces ellos hicieran algo igual a lo que había visto en Damasco. Por eso digo, la iglesia tiene que tener cuidado. La iglesia no es un entretenimiento, la iglesia no es diversión, la iglesia es un lugar donde vamos a adorar al que nos cambió, al que nos reformó, al que nos transformó, nos revivió, nos resucitó, perdonó, como tú le quieras decir. Entonces es un lugar solemne, es un lugar de respeto, es un lugar sí de adoración y júbilo, pero a ese Dios conforme a su palabra. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Es decir, era tanta su urgencia que le dijo Urías, le mandó a decir: mientras yo llego, quiero que cuando yo llegue ya esté ahí. O sea, estaba emocionado, quería adorar a esos dioses paganos, una incongruencia total. Y el sacerdote también, no vemos que se rebeló, no vemos que dijo: no, fíjate que no está bien. Él lo quiere hacer como le dijo el rey, porque no toman a Dios en cuenta para nada. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey y ofreció sacrificios en él. Cuando lo vio ya listo, dijo: ¿saben qué? Voy a adorar, voy a hacer algo aquí. Voy a honrar a los dioses como Tiglat-Pileser. Una lógica bastante ridícula, teniendo al Dios de los dioses. Un pensamiento tan derrotista, un hombre tan desobediente que buscaba la adoración de los dioses falsos, porque él deducía que como lo apoyaban a Tiglat y eran los vencedores, entonces tenían más poder que su mismo Dios, que su mismo rey. Entonces, ¿qué hizo?
Desenfrenado por la locura, encendió su holocausto, su ofrenda y derramó libaciones y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. O sea, él vino, hizo una liturgia, no solamente un altar, sino que él preparó su liturgia. Además, él fungió como si fuera el sacerdote y realmente sí lo era de su propio culto. Él instituyó la adoración que él quiso. Las iglesias en este tiempo están en nuestras manos, Dios las puso ahí, pero porque Él confía que lo vamos a hacer bien. El problema es que muchas veces lo hemos hecho totalmente mal. Si analizáramos este rey, entenderíamos muchas cosas que Acaz realmente le metió demasiado de su cuchara, le metió demasiado de su pensamiento, humanizó lo que era divino. La iglesia, nosotros no podemos humanizarla en el sentido de sacar a Dios. Dios es el dueño, Él es el rey. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado derecho hacia el norte. Es decir, dijo, esto tiene un lugar muy importante, lo de Dios, pónganlo allá, háganlo allá a un lado. Lo de Dios allá. Lo nuevo, lo moderno, lo actual es esto. Eso hace el enemigo, quiere hacer a un lado lo de Dios. El hombre, el creyente que no le gusta la santidad, que no busca agradar a Dios, allá deja a un lado el asunto de Dios. La iglesia que no tiene poder, allá lo deja a un lado y usa cosas para entretenimiento. El hombre que hace a un lado a Dios solamente usa su capacidad, su inteligencia, su intelecto. La mujer que no usa a Dios en primer lugar y lo deja allá, entonces usa su belleza, su sabiduría, su conocimiento. Y mirando el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, todo lo de Dios no me sirve, porque vivimos en derrota, porque vivimos en opresión. Entonces vamos a honrar a los dioses que a ellos les han dado la victoria. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en otra cosa? ¿Cuántas veces habremos celebrado cosas que Dios no celebra? Actividades que Dios no quiso, adoración que Dios no recibió. ¿Cuántas veces? Y el sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Bueno, miren, quiero decir algo aquí, porque a veces nosotros vivimos demasiado rendidos a nuestros líderes que ni siquiera nos damos cuenta en pensar si aquello que voy a hacer o no le agrada a Dios. Muchas veces eso no está en mi pensamiento. Tengo que tener cuidado, porque no porque sean tus líderes quiere decir que no tienes que analizar si aquella propuesta, si aquel trabajo, si aquel encargo le va a agradar a Dios o no. Y es mejor que te metas en problemas porque estás seguro con la palabra de Dios de que eso no es para Dios y no hacerlo. Es mejor que pierdas una amistad, que pierdas un liderazgo, pero no pierdas tu salvación. Eso es lo que tienes que cuidar. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Ahí deshonró según él todo el culto oficial. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó el templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Quitó todo. Quebró los utensilios de la casa de Jehová para que nadie adorara en ese culto real. Cerró las puertas del templo para que nadie fuera. Y en todo Jerusalén hizo altares. Así como estaba en Damasco, que en cada calle tenía un ídolo, él en cada lugar llenó de lugares idolátricos. ¿Qué hizo entonces? Él desbarató todo. No quería que nadie adorara a Dios, no quería que nadie le rindiera el verdadero culto. Todo lo que hizo Salomón lo echó por tierra, lo denigró, lo puso en el suelo. No le dio el primer lugar. Y todo por quedar bien con quién, con el rey asirio. Tristemente vivimos esos tiempos. Queremos quedar bien con fulano, mengano, perengano y se nos olvida lo de Dios. No dejamos que alguien crezca, no dejamos que alguien use lo santo. Cerramos el verdadero templo espiritual porque no predicamos la salvación. Y dejamos que quien sea use los ministerios cuando necesitamos nosotros realzar
eso que Dios puso en nuestras manos para administrarlo. Este hombre no solamente quiso caer en el sincretismo, quiso desarraigar a Dios de su pueblo, quiso quitar a Dios de la mente de ellos, lo quiso sacar de su casa, lo quiso sacar de su liturgia, de lo que él había dicho, un simple hombre, el rey Acaz. Estamos en los tiempos iguales a el que la iglesia cada vez es menos iglesia, cada vez menos. Segunda Reyes 15, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reunió en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo aquí, que está escrito en el libro de las crónicas. Estaban los pueblos de Dios, tanto Judá como Israel, tan desubicados en adoración, en muerte, que estas pequeñas porciones de la ley nos enseñan lo triste que vivían los pueblos ante la represión de los profetas, que entre ellos mismos se mataban cuando Dios había dicho que no mataran. Según de Reyes 17, verso 1, en el año deudécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, su hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. ¿Y saben qué pasó con el hijo de este perverso que acabo de hablar, que hizo todas estas atrocidades? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, pero lo hizo. Porque siempre es más fácil seguir el mal ejemplo. Entonces, como padres, tenemos que tener cuidado qué hacemos, qué iglesia le heredamos a nuestros hijos, qué ministerio, qué testimonio, qué ejemplo. Porque luego ellos se lo van a dar a nuestros nietos. Entonces, esto pasó con este perverso rey en los tiempos de Oseas y en los tiempos de Isaías. Tiempos difíciles. Si nosotros los analizamos más, nos vamos a dar cuenta por qué Dios permitió el cautiverio sobre sus pueblos. Ellos tenían que pasar por una lección muy dura, pero iba a ser la única manera en la que les iba a desarraigar esa perversidad que tenían por dentro. ¿Por qué Dios permite que tú y yo pasemos por momentos duros, difíciles? Porque si no fuera así, no nos desarraigaríamos aquello que no le gusta a Dios. Espero que este video sea de bendición para tu vida y continuamos con la serie El Profeta Oseas, capítulo 8. Suscríbete y comparte la palabra de Dios por todos lados. Bendiciones. Próximo video, capítulo 8 del profeta Oseas. Ponle trompeta a tu boca.